Bienvenidos a esta nueva cápsula del taller de estadística descriptiva y el día de hoy vamos a revisar cómo comparar dos muestras. Bien, ya en la sesión anterior habíamos revisado cómo comparar una muestra con una media poblacional dada a priori, pero ahora vamos a comparar dos muestras en particular y para eso en el gráfico que nos iba un poco a indicar qué pruebas hacer o no hacer según el tipo de población, nos vamos a concentrar en el ala izquierda, en donde está el análisis para dos poblaciones, tanto para los test paramétricos como los test no paramétricos. Entonces, vamos a comenzar con la prueba TD-Student. La prueba TD-Student la vamos a realizar primero cuando garanticemos que existe normalidad en las muestras, en ambas dos muestras que vamos a comparar. Eso es lo primero. Con eso damos el paso a utilizar los test paramétricos. Va a estar orientado básicamente a muestras más bien pequeñas de varianzas iguales. ¿Y cómo vamos a asegurar que las varianzas sean iguales? A través de la prueba de Leven, ya que ya habíamos revisado. Ahora, la prueba TD-Student ustedes la pueden realizar para muestras independientes o para muestras variadas. La versión que vamos a revisar en primera instancia es para muestras independientes, ¿vale? En el caso de que tengan problemas, por ejemplo, si ya hicieron un estudio, hicieron una encuesta y querían aplicar una prueba TD-Student para muestras independientes, garantizan que existe normalidad, pero a la hora de hacer la prueba del event para analizar las varianzas no les resulta y le da varianzas distintas, no hay que preocuparse porque en ese caso se utiliza el test de Welch, ¿ya? Las opciones aparecen en la misma, en HASP aparecen en el mismo menú, así es que en realidad solamente hay que hacer un pequeño cambio. Una prueba T para muestras independientes nos va a generar un valor, nos va a generar una puntuación de la prueba. Una puntuación alta indica que existe una diferencia grande entre los grupos que se están analizando. Cuanto más baja sea la puntuación T, mayor será la similitud entonces que hay entre los grupos. Por ejemplo, si una prueba T nos da un valor de 5, indica que los grupos son 5 veces más diferentes entre ellos de lo que son dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Ahora, para nosotros, más que estar preocupados del valor de T en particular, lo que nos va a interesar es saber si es que los grupos son iguales o bien si muestran diferencias significativas estadísticamente. Y para eso vamos a establecer dos hipótesis, igual como lo hemos hecho, anteriormente. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis nula, las medias poblacionales de los grupos no relacionados son iguales, y eso va a ocurrir cuando el p-valor sea mayor a 0,05. Y la hipótesis alternativa es que las medias poblacionales de los grupos no relacionados muestran diferencias significativas estadísticamente hablando con un p-valor menor o igual a 0,05. Bien, siempre para esta prueba en particular vamos a hablar de grupos no relacionados, lo que significa de que los grupos son independientes, es decir, que los elementos no se repiten en un grupo o el otro grupo. Entonces, para el ejemplo, vamos a abrir el archivo Independent T-Test. Ese archivo contiene la pérdida de peso con una dieta autocontrolada de 10 semanas entre hombres y mujeres. Bien, en el menú de opciones de HABS vamos a ir a abrir en la computadora, vamos a navegar por nuestros archivos y vamos a seleccionar Independent T-Test. Se va a cargar el archivo y como podemos observar posee dos columnas, una columna con una variable nominal que me separa a los sujetos en hombres y mujeres y otra columna que posee la pérdida del peso en kilos. Entonces, para hacer la prueba vamos a ir al menú T-Test y vamos a seleccionar Independent Samples T-Test. Ok, en variables vamos a añadir la variable pérdida de peso. Y en grupo de variable o variable de agrupamiento vamos a seleccionar el género. Bien, y de esa manera ya empezó a aparecer algunos resultados, pero vamos a revisar algunas cosas. En particular vamos a seleccionar la prueba TD-Student, vamos a medir el efecto del cambio, ¿ok? Y vamos a también elegir un parámetro de localización. Vamos a asumir o vamos a buscar que los grupos sean diferentes,
también vamos a permitir de que el sistema haga un análisis descriptivo de los datos. También va a ser un gráfico descriptivo de los datos. Y vamos a revisar de que se cumplan normalidad e igualdad de varianzas. Y ahí ya aparece toda la información. Aparecen los datos de la prueba T. Aparece también un análisis del test de normalidad del Shapiro-Wilk, el test de igualdad de varianzas de Leven y también el análisis descriptivo propiamente tal de los datos, y ahora ya los vamos a procesar para entenderlos. Bien, entonces si revisamos un poco, vamos a partir por el análisis descriptivo de los datos y podemos ver que las mujeres poseen una pérdida de peso en promedio de 6,9 kilos, mientras que los hombres poseen una pérdida de peso en promedio de 3,7 kilos, ¿ya? Ya con eso nosotros podemos observar claramente que existe una diferencia. Pero lo bueno de las pruebas estadísticas es que nos permiten asegurar de que esa diferencia es real. En la parte derecha de la pantalla pueden observar también el gráfico del promedio. Claramente el gráfico también indica que hay diferencia entre la pérdida de peso de hombres y mujeres. Si analizamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, dice que para las mujeres el p-valor es de 0,28 y para los hombres de 0,3, muy superior a 0,05, por lo tanto aseguramos de que hay normalidad dentro de las dos muestras que hemos tomado. La igualdad de varianzas, el p-valor es de 0,13, también superior a 0,05, por lo tanto también vamos a asumir de que hay igualdad de varianza según el test de Leven. Ahora, si analizamos la prueba T propiamente tal, fíjense que la prueba T de Student nos da un valor de 6,16. Ya habíamos visto que un valor 5 en el ejemplo que mostré anteriormente significaba de que los grupos eran 5 veces distintos en relación a lo que son dentro de ellos. En este caso, ese valor es incluso mayor. El p-valor es inferior a 0,001, muy inferior al 0,05. Por lo tanto, vamos a asumir también la hipótesis alternativa que indica que hay diferencias significativas entre los grupos estadísticamente hablando. Y aparece otro valor que es importante, que es una prueba en paralelo, que es la diferencia de Cohen, ¿ya? Se puede considerar que la D de Cohen representa el número de desviaciones estándar que separan a dos grupos. Por ejemplo, una D de 0,5 indica que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control, si fuese el caso, en la variable evaluada, es de media desviación estándar. Ahora, el autor de la prueba estadística dio algunos parámetros para saber qué tan grande era el efecto o la diferencia entre los grupos. Si el valor es 0,2 significa que hay un cambio, pero que es un cambio pequeño. Si es 0,5 es un efecto mediano. Y si el valor es igual o superior a 0,8 podemos asegurar de que existe un cambio importante entre los grupos que se están estudiando. En este caso, la pérdida de peso entre hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo procesamos y llevamos esto a nuestro trabajo de estudio? ¿Cómo representaríamos esta información? Bueno, lo podemos hacer como se indica en la presentación, en donde dice que una prueba T para dos muestras independientes mostró que las mujeres han perdido significativamente más peso tras 10 semanas de dieta que los hombres. La prueba T para 85 valores nos da un valor de 6,16 con un p-valor inferior a 0,001. Y la D de Cohen nos da un valor de 1,322, lo que sugiere que se trata de un efecto importante entonces. Si revisan el libro se van a dar cuenta de que hace el cálculo también con el test de Welch. Ahora, el test de Welch ustedes lo van a utilizar siempre y cuando el test de Leven a ustedes básicamente no les resulte. Ahora, ¿qué va a pasar si no se cumple el supuesto de normalidad en sus muestras? Eso básicamente va a requerir de que en vez de utilizar una prueba T de Student o una prueba de Welch, van a utilizar una prueba de Mann-Whitney. ¿Ok? Nos vamos a ir entonces a la misma prueba, pero para un test no paramétrico. La prueba que vamos a revisar en particular se denomina la U de Mann-Whitney. ¿Ya? Esos nombres son compuestos porque generalmente corresponde a dos profesores que son los que desarrollan la prueba estadística. Y esta prueba estadística se utiliza cuando los datos no están normalmente distribuidos o bien que la distribución sea ordinal, ¿vale?
si la distribución en vez de ser una variable continua es una variable ordinal, pueden utilizar perfectamente la U de Mann-Whitney. Ahora, es exactamente lo mismo, la hipótesis nula también significa que las medias poblacionales de los grupos no relacionados son iguales, con un p-valor mayor a 0,05, y la hipótesis alternativa es que las medias poblacionales de los grupos no relacionados muestran diferencias significativas estadísticamente si el p-valor es inferior a ese valor de 0,05. El archivo que vamos a utilizar para esto se denomina mathwhitneyspain.csv. El archivo posee puntuaciones del dolor subjetivo con valores del 0 al 10 con y sin tratamiento con hielo, ¿vale? Entonces vamos a revisar con el ejemplo. Vamos a ir al menú de abrir en la computadora, vamos a revisar nuestros archivos. Vamos a seleccionar el archivo Mann-Whitney-Pain. Podemos cerrar el anterior. Y acá podemos ver entonces la prueba. Posee una escala de dolor que va de 0 a 10. El grupo control, en donde se hace como siempre el tratamiento del dolor. Y el grupo de pruebas, que en este caso se le aplica hielo y se hace también el tratamiento del dolor. Si se dan cuenta, son muestras bastante pequeñas. En este caso solamente tenemos 30 observaciones. Así es que vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a ir a t-test. Nos vamos a ir a Independent Samples t-test. Y si se observan, la variable de escala del dolor está en una escala ordinal. Así es que la vamos a dejar en la sección de variables. Y la opción del tratamiento va a ser cómo se van a agrupar. Aparece automáticamente la prueba de Student. Vamos a seleccionar la prueba de Mann-Whitney. También vamos a calcular acá el parámetro de localización, el parámetro del efecto. Y ya con eso tenemos entonces la prueba hecha. Pero en este tipo de pruebas también sería interesante establecer las variables descriptivas y también el gráfico. Pero si marcamos las variables descriptivas, nos va a lanzar el promedio y la desviación estándar, algo que tal vez en esta variable no tiene mucha lógica. Y lo mismo que en el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es simplemente acá a minimizar los resultados de la prueba. En descriptivos nos vamos a ir a estadística descriptiva. Vamos a seleccionar entonces la variable acá, Pain Score. La vamos a tratar o la vamos a agrupar según el tipo de tratamiento. Bien, acá nos muestra el análisis descriptivo de los datos, pero también aparece con el promedio, así es que si eso no lo queremos mostrar, simplemente desplegamos la opción de estadísticas y vamos a desmarcar la opción del promedio, ¿vale? Igual que la desviación estándar. Y solamente vamos a dejar la mediana. Para los gráficos, en este caso, lo recomendable sería simplemente hacer unos box plot. Y ahora ya tenemos los datos. Tenemos tanto el análisis descriptivo de los datos como la prueba, entonces, en este caso de Mann-Whitney para poder entender los resultados. Bien. Si analizamos la prueba en particular, nos da una prueba W. W le llama el valor de la prueba, no T en este caso, es de 207. Bien, pero más importante para nosotros va a ser el p-valor, que es inferior a 0,001, lo cual es menor que 0,05, por lo tanto, claramente debemos asumir la hipótesis alternativa. ¿Ok? Aparecen dos valores. Un valor que es el valor o el parámetro de localización, que es la diferencia mediana entre los dos grupos, que en este caso nos da un valor de 3, y también la correlación del rango biserial. La correlación del rango biserial nos da un valor de 0,84. ¿Y qué significa eso? Al igual que como lo medimos en la prueba T con el valor de Cohen, el valor del rango biserial también tiene una escala, en donde si el valor es inferior a 0,1, podemos decir que el cambio entre las dos muestras es irrelevante, es pequeño si está en torno al valor 0,1, es medio si está en torno al valor 0,3, y si es igual o superior a 0,5, podemos decir de que hay un efecto importante de cambio entre las dos muestras que se están entonces midiendo. ¿Qué es lo que ocurre también en esta situación?
También dejamos en pantalla lo que fueron el análisis de lo descriptivo de los datos y el gráfico de cajas y bigotes. Podemos observar ahí rápidamente cómo el valor de la mediana en el caso del grupo control fue de 7, mientras que el valor de la mediana en el caso del grupo al que se le aplicó hielo fue de 3. ¿Cómo escribiríamos entonces en un estudio el resultado de esta prueba? El test de Mann-Whitney mostró que el tratamiento con hielo reduce significativamente las puntuaciones de dolor, con una mediana de 3, en comparación con el grupo de control con una mediana de 7. Y después va el valor de la prueba de Mann-Whitney, en donde tiene un valor U, que es U de Mann-Whitney, de 207, con un p-valor inferior a 0,001. Por lo tanto, asumimos la hipótesis alternativa. Una observación importante. En HASP el valor aparece con una W. Bien, pero lo correcto sería en este caso de colocarlo con una letra U haciendo alusión a la prueba U de Mann-Whitney. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque ya vimos cuando las pruebas son independientes. ¿Y qué pasa cuando entonces las muestras sean pareadas? En el caso de que las muestras sean pareadas, también podemos realizar pruebas como la prueba T-de-Student, pero para muestras pareadas en particular. Significa que los sujetos fueron evaluados 2 veces, antes y después. Tal vez antes de hacer un procedimiento o de aplicar alguna técnica, y se mide con una escala, en este caso continua, y después de aplicar la técnica o hacer un procedimiento se vuelve a hacer la medición. Entonces los sujetos han sido evaluados 2 veces, ¿vale? Para que una prueba T para muestras pareadas pueda ser válida y pueda ser aplicada correctamente, debe cumplirse un par de criterios que son los que se indican en pantalla. Primero, que la variable dependiente debe ser medida en una escala continua. La variable independiente debe contar con 2 grupos categóricos relacionados, emparejados, es decir, que cada participante aparece efectivamente en ambos grupos. Que las diferencias entre las parejas de los grupos deben estar aproximadamente distribuidas normalmente y no deben haber valores atípicos significativos en las diferencias entre los grupos, ¿vale? Pueden haber algunos outliers, pero no pueden ser outliers que escapen exageradamente los valores que están en torno a la muestra. Se van a establecer exactamente igual hipótesis nula e hipótesis alternativa cuando no hay diferencia entre las parejas de los grupos con un p-valor mayor a 0,05 y que existen hipótesis alternativa, que indica que existen diferencias significativas entre las parejas de los 2 grupos si es que el p-valor es inferior a 0,05. Para eso vamos a abrir el archivo Paired t-test en HASP. Ese archivo contiene 2 columnas de datos apareados, la masa corporal anterior a una dieta, y tras 4 semanas haciendo la dieta se va a volver a medir la masa corporal, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a ir a la opción de abrir en la computadora, vamos a revisar nuestros archivos. Aquí está el archivo que necesitamos, le vamos a dar a abrir. El anterior, si ustedes quieren, lo pueden cerrar. Ok, y acá aparece entonces 2 columnas y las 2 están en escala continua. Una que dice la masa corporal predieta y otra que dice la masa corporal posterior a 4 semanas de dieta. En este caso fueron evaluados 78 casos. Nos vamos a ir a la opción de t-test y vamos a seleccionar en este caso Paired Samples t-test. Bien. Vamos a seleccionar entonces acá la variable predieta, masa corporal de la predieta, y después vamos a seleccionar la variable masa corporal de la postdieta. Vamos a marcar la opción de la prueba test de student, vamos a también a buscar el parámetro de localización, el cambio en el efecto, el análisis descriptivo de los valores, gráficos también importantes, ya los gráficos nos indican de que hay un cambio, y vamos a probar la normalidad. Acá ya está todo procesado y ahora básicamente tenemos que explicarlo en nuestros estudios. Si analizamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk nos da un p-valor de 0,124, muy superior a 0,05, por lo tanto los datos son normales. Ahora, en la prueba estadística, la prueba t-test nos da un valor t de 13,039
y un p-valor inferior a 0,001, lo cual está muy por sobre el valor 0,05. Por lo tanto, asumimos inmediatamente la hipótesis alternativa que indica que hay cambios significativos entre los grupos estadísticamente hablando. Y el valor de Cohen's nos da un valor de 1,47, bien, muy superior por 0,8, por lo tanto también podemos asegurar de que existe un cambio y un cambio grande entre los grupos que realizaron entonces la dieta de 4 semanas. El valor del análisis descriptivo de los datos lo tenemos ahí en pantalla con tabla. Podemos revisar claramente que antes de la dieta el promedio era de 72,5 kilos en los participantes y posterior a la dieta fue de 68,7. En el gráfico podemos ver que las medias se comportan con una distancia muy grande entre ellas y esto lo podríamos expresar en un estudio como se indica en la pantalla. Los participantes perdieron de promedio 3,78 kilos de masa corporal siguiendo un programa de dieta de 4 semanas. La prueba T para muestras apareadas mostró que esta disminución es significativa, con una prueba T para 77 casos de 13,039 con un p-valor inferior a 0,001. Y la diferencia de Cohen sugiere de que se trata de un efecto importante. ¿Vale? ¿De dónde sacó el autor la diferencia promedio? Si analizan acá la prueba T, va a aparecer la prueba T, los grados de libertad, el valor de la significación de la prueba y aquí aparece entonces la diferencia promedio que ocurrió. Bien, y la desviación estándar de la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si quieren utilizar muestras pareadas, pero esas muestras no cumplen una prueba de normalidad? También pueden utilizar una prueba no paramétrica y en este caso vamos a utilizar la prueba de Wilcoxon. La prueba no paramétrica para muestras apareadas se denomina la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Y para eso vamos a abrir el archivo que se denomina Wilcoxon's Rank y el archivo contiene dos columnas, una con las puntuaciones de ansiedad antes de un tratamiento y otra con las puntuaciones de ansiedad después de un tratamiento con hipnoterapia. Ahora, esas puntuaciones están marcadas con una escala de 0 a 50. Como sabemos que son pruebas que provienen de test que son subjetivos, vamos a tratar a la variable como variables ordinales. Vamos a ver el ejemplo. Lo mismo, vamos a ir a abrir en nuestra computadora. Vamos a abrir Wilcoxon's Rank. El archivo anterior lo pueden cerrar. Y acá pueden observar entonces que está los valores de la prueba anterior de aplicar el tratamiento con hipnoterapia y posterior a aplicar el tratamiento con hipnoterapia. Fueron 29 observaciones las que se lograron, ¿ya? Súper importante que en todas estas pruebas, que siempre son apareadas, si llegan a obtener datos en donde poseen solamente una de las observaciones, esos casos deben quedar fuera del estudio. Ahora, si observan, los valores para la prueba preansiedad aparece como un valor de escala continua. Y ustedes saben que tal vez la escala sea ordinal. Entonces, en ese caso, ustedes deberían cambiar el valor de la escala. Perfecto. Una vez que lo tienen, se van a ir a la opción de t-test. Lo mismo, paired samples t-test. Vamos a dejar la variable preansiedad, postansiedad, pero en vez de utilizar la prueba t-student, vamos a utilizar la prueba de Wilcoxon. Vamos a marcar el parámetro de localización, el cambio del efecto, ¿ok? No tiene sentido en este caso calcular los valores de la normalidad. Acá ya tenemos los resultados. Hay cambios significativos. Y para el análisis de los datos descriptivos, igual como lo hicimos anteriormente para las pruebas que son no paramétricas, vamos entonces a minimizar la prueba T. Nos vamos a ir a la opción de descriptivos, estadística descriptiva. Vamos a dejar las variables pre-ansiedad y post-ansiedad. En estadísticas vamos a desmarcar la opción de desviación estándar, el valor de la mediana y vamos a dejar la mediana. Bien,
También si quisieran podrían dejar la moda. En el caso de los gráficos vamos a dejar el boxplot y ahora vamos entonces a analizar los resultados. Si analizamos, la prueba de Wilcoxon nos dio un valor inferior a 0,001, muy por debajo de 0,05, por lo tanto asumimos la hipótesis alternativa de que efectivamente hay cambios significativos entre los dos grupos, y también el rango biserial nos da un valor de 0,48. Recuerden que la escala del rango biserial se establecía como irrelevante, pequeño, medio y grande. Es un valor cercano, o sea que está rondando el valor 0,3. Por lo tanto, vamos a decir de que hay un efecto entre los datos, pero es más bien un efecto que podríamos decir que está entre medio y grande. Ahí está el análisis descriptivo de lo que estábamos revisando y podemos observar de que el valor de la mediana en el caso de la prueba realizada antes de la hipnoterapia nos dio un valor de 22, mientras que posterior a la hipnoterapia nos dio un valor de 15, un valor de ansiedad mucho más bajo. Bien, ¿cómo escribiríamos esto? La prueba de rangos con signo de Wilcoxon mostró que la hipnoterapia reduce significativamente las puntuaciones de ansiedad, con mediana de 15, en comparación con las puntuaciones de ansiedad anteriores al tratamiento, con una mediana de 22. La prueba de Wilcoxon, que aquí sí vale la pena denominarla con una W, nos dio un valor de 322 con una significancia P inferior a 0,001. Por lo tanto, asumimos la hipótesis alternativa. Lo que nos quedó pendiente de revisar es qué va a pasar cuando tengamos muestras grandes con variables continuas. En ese caso lo que vamos a hacer es ver con qué fuerza se correlacionan las variables. Pero para eso necesitamos variables de escala. Y es lo que vamos a revisar entonces en el próximo capítulo. Gracias.